Y por eso es que nosotros vamos a traer la palabra de hoy, en este domingo maravilloso, y vamos a hacer que le va a añadir a la palabra que trajo nuestro hermano José, también sobre las grietas. Usted aprendió sobre eso, ¿verdad que sí? Todo aquel que no la vio, usted mira así para abajo, aquí este video usted la va a encontrar ahí. De la misma manera, también usted puede escuchar la de el pasado, que habla sobre muchas otras cosas más acerca de la batalla, de la actividad demoníaca que sucede en la vida de nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Porque hemos entendido y vivimos en una vida que nos ha hecho ateos prácticos. ¿Qué es un ateo práctico? Un ateo práctico es el que viene a la iglesia y cree que solamente Dios está aquí. Cuando sale por la puerta ya Dios no es más. Dios solamente es cuando yo lo busco o cuando yo estoy en casa y yo decido buscarle. Pero Dios no está en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento en la vida mía. Pues no. Nosotros estábamos en la selva, allá en el monte, y vimos que a Dios. Caminamos y hablamos de Dios. Nuestra vida fue simplemente y totalmente y supremamente Dios. Dios no se desaparece porque yo lo dejo de sentir. Dios no se desaparece porque yo simplemente no lo pienso. Dios siempre es. Dígale a que está a su lado, Dios es. God is. He is. Por siempre y para siempre será. Aunque yo me olvide de Él, aunque yo no lo busque, aunque yo me sienta solo, Él siempre es y siempre será. Porque la palabra del Señor me lo dice. Y como me lo dice, yo agarro mi mente y mi corazón y lo paso por el sedazo de la disciplina. Como nos pasamos ayer caminando 18 millas sin parar y con dolor. Hay que haber disciplina para que también la fe crezca. Entonces, entendiendo todo esto acerca de la actividad demoníaca, y por qué es bien necesario el que usted entienda esto, para que usted no esté orando al revés cuando tiene que orar de cosas específicas, y para que usted no esté culpando a nadie alrededor de usted cuando usted está en una batalla espiritual brutal, para que usted no le esté cogiendo contienda con la persona que está a su lado, sino para que usted se pare en la brecha de la batalla que usted sabe que usted está trabajando y que está pasando por ella. ¿Está bien? Hoy yo les traje el error del diagnóstico espiritual. Dígale, en la espiritualidad hay que hacer diagnóstico. Dígale. ¿Hiciste el diagnóstico? ¿Hiciste el diagnóstico de tu vida? En el momento y en la vicisitud que te estás encontrando, o en los problemas que te puedes estar encontrando, o en la prosperidad que te puedes estar encontrando, has hecho un diagnóstico como cuando pones el carro en un OBD2, un escáner, OBD2 y OBD3. Has hecho un scan para saber por qué el check engine está prendido. O simplemente vas caminando como parte de la vida con el check engine prendido y vas acusando a Dios del por qué tu check engine está prendido. Es importante, pues dolor sin perspectiva es horrible. El sufrir sin perspectiva es bien horrible. Y por lo tanto a mí me gustaría tocar un tema interesante y crucial. Y yo quiero que usted esté pendiente. Esto son una de las predicaciones más brutales que hemos tenido en los últimos años aquí. Y yo necesito que usted tenga su corazón aquí. Porque usted va a tener que batallar todo lo que usted va a pasar a través de la vida solo, sabiendo que Cristo está a su lado. Ahí no va a estar en momentos difíciles su mejor amigo. Ahí no va a estar su amiga. Y en momentos tampoco estará su esposa y su esposo, estará usted. Porque la puerta a Dios es individual. En la Biblia dice: yo soy la puerta, Jesucristo. Y el que entra a través de mí entrará de dos en dos. No, es individual. Y como es individual, la batalla la tienes que tener tú. Jesucristo fue el ejemplo y fue a una batalla con Satanás en el desierto después de 40 días de estar en un proceso. ¿Y él fue con quién? Con el hermano de él, con su mamá y con su papá. Él fue como, dígale al que está a tu lado, sola la batalla. Pero en la Biblia dice que Dios va a estar contigo. Entonces,
No te agüites, como diría un buen mexicano. No te agüites. ¿Ve? A mí y este tema, mire bien, este tema es interesantísimo y es crucial para la vida de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque y vamos a hablar del sufrimiento y el dolor humano, que se le hace difícil entender a las personas mucho. A todos, a mí también. Es bien difícil. Pero para abordarlo, yo les voy a estructurar dos planteamientos. Dos. El versículo bíblico lo vamos a tomar ya mismo. Sigue siendo expositivo. Pero vamos a traer los versículos porque quiero plantearles a ustedes dos cosas que nos van a dar verdadera libertad como iglesia, dentro de tu casa, con tu familia. Dos. Yo quiero que me pongan el PH1 ahora rapidito ahí, Sandra. Miren, estos son los planteamientos que yo le quiero presentar. El dolor, míralo ahí. El dolor sin la perspectiva correcta. El sufrimiento sin tener un pensamiento correcto. El dolor sin la perspectiva correcta destruye la fe y nos aleja. Cuando alguien sufre con un pensamiento incorrecto, lo que hace es que se aísla como el endemoniado que yo les hablé en la predicación antigua, de unos domingos atrás. ¿Va entendiendo? Cuando el dolor no se conceptualiza correctamente, causa estragos en la vida de la gente. El segundo concepto o planteamiento que yo les quiero traer es que el sufrimiento con discernimiento espiritual, mire esto, interpretado con discernimiento espiritual produce, dígalo, madurez y nos acerca a Él. Madurez y nos acerca. Interpreto el dolor inapropiadamente, lejanía. Interpreto el dolor correctamente, cercanía. Mi hipótesis en esta mañana es que es muy clara. Es demasiado muy clara. Usted lo va a entender. El error del diagnóstico espiritual, como yo les dije ahorita, de un diagnóstico, ¿verdad? El error de diagnóstico espiritual es una de las razones principales por la cual la gente se aparta y se va. El error de hacer diagnósticos incorrectos de las situaciones que nos están pasando en la vida es la primera razón por la cual las personas se apartan de Dios y de la fe. Si alguien asume una posición equivocada frente a lo que Dios ha establecido en su palabra, mire bien, acerca del pecado, la culpa y el resentimiento lo van a aplastar. Si usted hace un mal diagnóstico, se lo voy a repetir otra vez. Si hace usted un mal diagnóstico, el pecado, la culpa y el resentimiento le va a aplastar, provocando resultados nefastos en el corazón y en la mente de vosotros. Entonces, y por supuesto, después de haber tenido dos predicaciones como las que se han dado desde este altar en los últimos 2 domingos, ¿quiénes de nosotros le va a dar ventaja al enemigo en su vida? Alguien de nosotros le va a dar ventaja al enemigo en la vida, al enemigo de nuestras almas. Lo vas a dejar entrar triunfante por la puerta de tu corazón y de tu mente para que haga estragos y divida tu vida y la cauterice de tal manera por algo que pensaste mal y por algo que diagnosticaste incorrectamente. Y para saber exactamente cómo blindarnos para que estas cosas no nos pasen a nosotros, cómo blindarnos como un carro a prueba de bala, como iban algunos por ahí ayer, que tenían bulto, pesa, tenían de todo, iban blindados, así, blindados, para que usted esté totalmente blindado y nos manejemos a través de todo esto que yo les voy a proponer. Necesitamos evaluar 3 propuestas fundamentales. Yo le dije 2, ¿verdad? Pero estos son planteamientos. Ahora vamos a ponerle 3 propuestas. Usted tiene que escribir esto hoy, por favor. Usted tiene que ver esto una y otra vez si es necesario. Y estas son 3 propuestas. 3 causas de sufrimiento que salen de la palabra del Señor. Número 1, el efecto del mundo caído.
Y yo voy a añadir eventualmente un poquito más sobre cada propuesta. Segundo, el pecado personal, consecuencias de decisiones. La gente sufre por el efecto caído del mundo, sufre por el pecado personal de su vida. Y número 3, el ataque espiritual, oposición del enemigo. Cuando Dios te ha llamado a cumplir un propósito y Él se pone en el camino para que tú no llegues a ese propósito. ¿Me van cachando ahora? Estas 3 propuestas es la que nosotros vamos a hablar. 3, llevar este análisis a un nivel más profundo. Usted lo tiene que hacer. Y estrictamente bíblico. Es clave para que usted entienda cómo esto funciona. De tal manera que cuando el enemigo esté caminando alrededor de usted, usted se dé cuenta. Nos tenemos que dejar de pamplinas. Pamplinas nos tenemos que dejar. Y comenzar a ver al enemigo caminar delante de ti y llamarlo por nombre. Y decirle, te estoy viendo. Esto es lo que tú estás haciendo. Y aunque yo no tengo posiblemente todo el conocimiento, lo que yo sé es que la Biblia me dice que si el Espíritu Santo está en mí, yo puedo proclamar su victoria en la cruz del Calvario. Y si yo te resisto lo suficiente, tú te tienes que ir. Y si yo te resisto lo suficiente, I'm going to boast in the Lord. Porque yo soy su soldado de su milicia. Que no retrocedo para caminar hacia adelante, que si no voy adelante y voy adelante con dolor, sin dolor, con pena, con tristeza, con alegría, con gozo, con chavo y sin chavo. Voy caminando hacia adelante porque yo soy un soldado del Señor y I'm going to boast in the Lord in the midst of all these dardos de fuego que el enemigo está tirando consistentemente, que todos van hacia la mente. Porque yo les dije a ustedes la semana pasada, anterior, que el diablo no ataca mordiéndote como un león. Él simplemente hace ruido a la distancia para que malinterpretes. Y una vez ya malinterpretas, tu vida está en sus manos. Puedes venir a orar aquí todo lo que tú quieras. Puedes levantar tus manos, todo lo que tú quieras. Pero si no haces lo que Dios te manda, Él va a tomar posesión de tu territorio. ¿Quién les van a permitir aquí tomar posesión de su territorio? ¿Quién se va a poner el calzado de la armadura de Dios para poder resistir en los momentos malos en su lugar y no echar hacia atrás nunca? Si usted es así, usted tiene que tener sus oídos conmigo aquí hoy. La misma escritura, mira, tenemos que hacer este análisis, ¿verdad? Y lo tenemos que hacer estrictamente bíblico porque es clave. Porque la misma escritura nos da el trasfondo teológico exacto de cómo operan estas 3 dimensiones del sufrimiento en la vida de los hombres. Y cuando entendemos la base bíblica de cada una, el discernimiento, escriba esto por favor, que esto salió del corazón. El discernimiento, stop being just a feeling. El discernimiento deja de ser una corazonada y se convierte en una certeza espiritual. El discernimiento no es, ay, yo creo. No, tú lo ves. Porque tú ves las acechanzas. Porque tú ves cómo se mueve. Porque tú ves el aislamiento. Porque tú ves la separación. Porque tú ves las palabras. Porque tú ves lo que el corazón, del corazón, lo que está emanando de las personas. Y cuando comienza, tú te tienes que dar 2 pasos para atrás. Y tienes que sentarte. Porque estando en la iglesia, el león está tomando control de ciertas áreas de la vida de nosotros. Entonces, hay un animal que paga mucho dinero por él. Y todo el mundo lo quiere cazar en el mundo espiritual. Y ese ente se llama ser humano. Y cuando ese ente espiritual, que también vive dentro de un cuerpo, tiene la sangre de Cristo por arriba, se convierte en el blanco más brutal del enemigo. Porque a ese es que le vamos a disparar en la rodilla para que cojee. Y como no me le puedo presentar de frente con tridentes, y no me le puedo presentar de frente con cola, y no me le puedo presentar de frente con alas y decir yo soy Satanás. Como no puedo hacer eso el enemigo, lo que hace es que juega con nuestras mentes.
Y la mala interpretación de las circunstancias puede causar el caos más grande que usted se pueda imaginar. Por lo tanto, el discernimiento deja de ser una corazonada cuando usted estudia esto y se convierte en una certeza espiritual. Y para eso nosotros vamos a desglosar con profundidad teológica estas tres propuestas que yo les tengo aquí. El efecto del mundo caído. La teología de la creación que está gimiendo. Íbamos José y yo caminando por allí, estuvimos hablando un ratito y veíamos todo el paisaje. Qué lindo, qué lindo. Y yo le digo a José, observa bien. Mira la naturaleza. Qué linda se ve, sí. Pero tú no ves también lo desorganizada que se ve. Caminamos por un puente y todo estaba lleno de agua, así todo virado, los palos virados, todos cortados, algunos rotos, algunos levantados. Y hay belleza y a la misma vez en medio de la belleza, ¿qué es lo que hay? Desorden. Pero como nosotros nacimos en este ambiente, creemos que ese desorden era lo que estaba en el jardín del Edén. En el jardín del Edén este desorden no estaba. En el jardín del Edén yo me imagino caminando Adán y Eva y las flores todas organizadas como un perfecto jardín. Si nosotros los hombres agarramos los jardines y los ponemos bonitos y usted va a Disney o a SeaWorld o lo que sea y usted ve todos los jardines brutales y dice, qué brutal, qué organización, y ese es el producto de un ser inteligente, cuanto más el jardín del Edén, que fue el Dios el que lo plantó. Ese jardín era brutal. Después de que el hombre cayó, bíblicamente hablando, nosotros vemos eso en Génesis capítulo 3. Del versículo 17 al 19, cuando el hombre pecó, Dios no solo juzgó al ser humano, sino que la tierra misma sufrió una metamorfosis espiritual y física y la tierra comenzó a destruirse, huracanes, tornados, espinas y todo ese tipo de cosas. Créalo usted o no, la ciencia filosófica en medio de este planteamiento que yo le estoy dando, conflige con el libro de Génesis. La ciencia dice millones de años de atrás y millones de polvo de estrellas y todo lo que usted quiera ir para allá, todo lo que usted quiera decir. Pero la Biblia establece que cuando Dios creó esto, lo dijo y dijo que era bueno. Hizo, hágase la luz, hágase eso y dijo que era. Y hizo que saliera tierra, y hizo que el agua, y hizo todas estas cosas y dijo que era. Y si todo era bueno, se supone entonces que Adán pudiera caminar por el medio del jardín y no lo picara nada. No hubieran mosquitos, no hubieran todo el revuelo, las moscas que nos estaban picando a nosotros que parecían caballos así de grandes. Y le decía a estos muchachos, ¿qué pasaría si tuviéramos que correr en una necesidad brutal, catástrofe? En Florida solamente no viviría ni la mitad de la gente. El calor grotesco en una caseta, en un monte, con moscas gigantes, Maresa. ¿Quiénes vivirían? Todo el mundo con fiebre, con diarrea y todo el mundo. Nosotros tenemos una bendición que no podemos obviar. Se llama screen de patio, screen de ventana, aire acondicionado, carro y todo lo demás. La caminata que nosotros hicimos en carro, facilita, 5 minutos. La caminata a pie fueron horas y horas. Juega para que tú veas que ya mismo se va a acabar todas esas bendiciones que tenemos. El Señor va a sustentar a su pueblo, pero el mundo va a ver lo que Dios va a hacer por estar ignorándole todos los días. Y usted tiene que estar a salvo con Cristo Jesús. Escucha bien, cuando el hombre pecó, Dios no solamente juzgó al hombre y le dijo, esto te va a pasar a ti, mujer, y esto te va a pasar a ti, hombre, sino que el mundo comenzó a decaer y dijo, maldita será la tierra por tu causa. Y yo estoy caminando y yo estoy pensando en estos versículos y estoy viendo el monte y estoy percatándome que hay una desorganización preciosa. Mira qué oxímoron. Una desorganización preciosa que solamente la estoy viviendo ese día, que mañana, si yo tuviera que estar en ese monte, yo no viviría 3 semanas, si no soy sabio e inteligente. Es tan peligrosa que solamente podemos caminarla por 1 hora y desaparecernos. Porque si nos quedáramos allí por mucho tiempo, fuera bien complicada la vida. Entonces, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirán. ¿No lo viste allí? ¿No lo viste? Los que caminamos, ¿no lo vieron?
Entonces, la creación entró en un estado de entropía. Una palabra de domingo científica también, que se llama desorganización. Es una desorganización espiritual y física. La imperfección biológica, como las mutaciones celulares que causan el cáncer y las malformaciones, no son castigo divino directo. Número uno, este que está aquí, cuando pasa, como usted lo puede ver aquí, sino es el resultado del diseño que perdió su perfección original. Los hombres sufren y las mujeres porque estamos en un diseño que se distorsionó. Por eso es que tanto el bueno como el no tan bueno pasarán las mismas vicisitudes mientras caminan en el mismo lugar. Yo puedo coger al pastor más santo del mundo y yo puedo coger al malhechor más malo del mundo y podemos caminar por todo este camino y los dos van a sentir lo mismo. Estaría bien que el pastor más bueno del mundo dijera: Señor, ¿por qué me estás haciendo esto? Está interpretando mal, porque hace miles de años atrás se le dijo que en el mundo estaba caído. Y en el mundo va a haber cáncer. Y en el mundo va a haber complicaciones de salud. En el mundo va a haber dolores de espalda. En el mundo van a haber un montón de cosas. Se te van a caer el pelo también. Sí, también. Y te vas a ver en el espejo: ay, Dios mío, me está cayendo el pelo. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Mi belleza. No, escúcheme. Va a pasar todas esas cosas. El fundamento bíblico profundo para estas cosas. Estos son estos que les voy a dar. Estos versículos ya los hemos tocado anteriormente. Ponme en PH 3. En Lucas 13 del 1. Ustedes escucharon esta predicación hace mucho tiempo atrás. Aquellos que nos están viendo a través de YouTube pueden darle para abajo y van a ver esta predicación mucho más abajo. Es la torre de Siloé. Jesús confrontó directamente la mala interpretación de esta categoría que yo les estoy hablando. Le preguntaron si unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios y los 18 que murieron cuando se cayó la torre de Siloé eran más pecadores que los demás. Ellos conectaron: tú mueres porque hiciste algo inmoral. No. Nosotros podemos haber caminado por allí y nos comía un oso. Y si nos comía un oso, ¿de quién es el problema? De nosotros, porque yo sabía que estoy caminando por un lugar peligroso. Y si yo no voy listo para caminar por un lugar peligroso y me sale un oso, el Señor me puede librar si Él quiere. Pero no lo tiene que hacer tampoco, porque yo me metí en la boca del lobo. Y estoy entrando en un mundo que está caído. Estoy entrando en un mundo que está distorsionado. Y yo tengo que ser sabio cuando hago las cosas. Por lo tanto, Él les dijo categóricamente: os digo no. Jesús no separó la tragedia circunstancial y la maldad del mundo de la culpa moral. Jesús separó, esas dos. Separó la tragedia circunstancial, la que viene por circunstancias, y la maldad del mundo de la culpa moral. La separó. La culpa moral es diferente que las vicisitudes circunstanciales de la vida. No puedes ponerlo juntos. Si vamos al PH 4, míralo bien. Ahora que Juan 9 del 1 al 3. Hay un ciego de nacimiento. De nacimiento. Y los discípulos tenían el error de diagnóstico. Había un error de diagnóstico, porque ellos decían lo siguiente: ellos pensaban que todo dolor era por pecado personal, que todo lo que te está pasando en la vida es por pecado personal, algo que yo hice, los dioses me están atacando porque yo hice algo, o Dios, si eres cristiano, me está atacando. El diablo que quiere que hagas eso. Si haces un mal diagnóstico vas a sufrir, porque vas a ver a Dios como un tirano en tu vida. Y lo que tú tienes que entender es que ya Dios estableció en su palabra que este mundo está. Dígalo otra vez. Dile que está a tu lado: este mundo es más peligroso de lo que tú te imaginas. Más peligroso. Y ten cuidado. Dile, ten cuidado. Díselo.
Porque estamos acostumbrados a lo que Marco llamó mientras caminamos facilitismo de vida. Yo te escuché, ¿sabes? Yo te escuché. Yo estaba escuchando, tú estabas hablando. Facilitismo de la vida. Ese término nos hace a nosotros creer que el mundo tiene que ser fácil todo el tiempo. Y yo le dije a los muchachos, bueno, sí, el mundo se está convirtiendo fácil. ¿Por qué? Porque todo el sistema que está alrededor de nosotros nos está haciendo inductos, nos está haciendo escoria. ¿Sabe por qué? Porque todo lo hacen por nosotros. Queremos viajar y vaya a 200 millas y vamos en un carro y en un avión. Y todo fácil, y todo fácil, y todo fácil, y todo fácil. Y cuando llegue el momento donde la infraestructura colapse, ni al supermercado que les queda 20 millas van a poder ir. Y yo quiero que ustedes entiendan esto. El mundo es más fácil de lo que el enemigo está tratando de postergate. Porque cuando llegue eso, los mosquitos ustedes los van a sentir. Y no son nada de fácil, ¿sabe? Nada de fácil. No son fácil, son mosquitos. Ricardo se estaba dando cantazos. ¡Pam! 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 Por todos lados. Y mire bien esto, es importante. Aquí es donde entra el proceso de dificultad de los discípulos que diagnosticaron esto inapropiadamente. Pensaban que todo el dolor era por pecado personal. Y ahí es donde le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Y Jesús le respondió, no, es que pecó este, ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Y tú te preguntas, ¿entonces fue Dios el que lo hizo ciego? No. Cristo vino en medio de un mundo caído. Y el mundo se cayó. Y Dios demostró su gloria en medio de un mundo que iba en dirección a destrucción. Iba en dirección a destrucción. Por él vino y mostró su poder en la cruz del Calvario. En este caso de este hombre, puso su mano y lo sanó. Puso su mano y lo sanó. Él nació así. Porque él está en un mundo que esas cosas pasan. Donde hay mutaciones. Donde padres beben mucho y salen sus hijos como. Donde padres no le importa a sus hijos y usan esteroides. Y de repente le salen los hijos así. Donde también hay, ¿qué? Situaciones cotidianas de la vida. Cosas que pasan en el DNA del hombre. Y las cosas pueden pasar. Y este muchacho salió así. Y él vino. Él está así. Porque ahora todos ustedes van a ver la gloria de Dios. Y ¡bam! Y algo horrible como la ceguera de este hombre se convirtió en una bendición ahora. Porque ahora ve. Porque Jesucristo transforma a su estado original todo lo que se desvía. Entonces, hay otro, ¿verdad? Llévamelo para atrás. El cáncer, los accidentes y la escasez general no siempre tienen un nombre espiritual. Sí, ¿sabes? Si tú estás pelado o no estás pelado o lo que sea, no necesariamente es porque es espiritual, es porque tomas malas decisiones. ¿Pudiera ser eso? Es porque el mundo es difícil. ¿Me entiendes? El cáncer, los accidentes o la escasez general no siempre tiene un nombre espiritual. A veces son simplemente el gemido de la creación esperando la redención. Y no lo dice Pablo. La creación está gimiendo, ¿cómo? ¿Cómo lo dice? La creación está gimiendo y tiene gemidos de parto. Está gimiendo de dolor y está esperando por la redención que viene por Cristo Jesús. Te lo está diciendo ahí, la tierra está virada. Tú puedes ir a la playa si tú quieres. Yo no quiero ser trágico. Pero si te vas a Penusmirna, te pueden llevar una pierna. Y tú vas a decir, esto fue. ¿Por qué? Oye, estás en un mundo que tienes que manejarte apropiadamente. Si no te manejas apropiadamente, no lo puedes espiritualizarlo todo. Entonces, este segundo vamos a tocar ahora, que es el pecado personal. Y ahí es donde está. Otra manera en que el sufrimiento llega a la vida de los hombres es pecado personal. La ley espiritual de la siembra y la cosecha. Si siembra una semilla, ¿qué sale? Arbolito. ¿Verdad que sí? Si siembro maldad, ¿qué sale? Si siembro bochinche, ¿qué sale? Si siembro quejadumbre, ¿qué sale? Si siembro separación, ¿qué sale?
All right. Ok. Entonces, el pecado personal opera bajo una ley jurídica. Apunta esta ley jurídica. Es jurídica y espiritual establecida por Dios. El sufrimiento aquí no es un ataque del enemigo. En este caso, el sufrimiento no es un ataque del enemigo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? No. Stand up. Get your pants up y ponte la correa. Porque lo que estás pasando es por tu mera. Tan sencillo como eso. No, es que a lo mejor le metiendo excusas. Lo que está pasando es por tu culpa. Pero lo bonito es que puedes venir a donde Dios, y Dios le encanta coger vasos rotos y arreglarlos de nuevo. Dios le encanta que la gente sea sincera con ellos mismos para resolver el conflicto y sean sinceros en el corazón y digan, me metí la pata y hasta jón. La metí. Señor, transforma mi vida, Señor, y hacemos todos los arreglos necesarios que se tengan que hacer. ¿Está bien? Entonces, el sufrimiento aquí no es un ataque del enemigo, sino la justicia retributiva o la disciplina paterna de Dios en la vida del hombre por su pecado. Entonces, Dios no puede ser burlado. Y eso es lo que yo le digo a la gente. Dios no puede ser burlado y violar sus leyes morales y físicas. Dios no puede violarse a sí mismo, violar todo lo que es y física. Y todo esto produce un quiebre automático en nuestra realidad. Cuando yo hago pecado a lo loco y señalo a todo el mundo de que ellos fueron los que lo cometieron y sabiendo que fui yo, eso causa un quiebre total automático en nuestra realidad. Y para causar este quiebre tiene que haber una realidad paralela. Como le hemos hablado ya en los últimos 2 domingos. Por eso es que Dios no rechaza un corazón humilde. Ayer un muchacho me hizo la pregunta, ¿qué significa tener un corazón pobre? Ser una persona que es pobre de corazón. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso lo dijo Jesús, bienaventurados, pobres de corazón, pobres de espíritu. ¿Sabe por qué significa eso? Bienaventurado todo aquel que sabe que tiene una necesidad suprema de Dios y sabe que no es autosuficiente. Ese es bienaventurado. Pero el mundo no nos ha enseñado eso. No nos ha enseñado eso. El fundamento bíblico para este pecado personal, la ley de la siembra y la cosecha, ponme el pH 5 para que usted vea. Vimos el caso de David. Esto está brutal, no sé. Póngase en las pilas para que usted entienda y va a ver la Biblia expositivamente para que usted entienda cómo es que trabaja a Dios. Si usted entiende cómo el enemigo trabaja y más cómo trabaja a Dios, usted sabe caminar mejor su vida. Cuando nosotros vemos la historia que les acabo de decir en el pH 5, vemos la casa de David en Samuel, 2 de Samuel 12. Yo creo que usted vea eso. ¿Qué usted cree que está ahí? David pecó con Betsabé y mató a Urías. Y aunque Dios lo perdonó tras su arrepentimiento, ¿cómo fue que David vio a Betsabé mientras se bañaba? Una mujer hermosa. La miraba desde el palacio y ella estaba desnuda bañándose y él se quedó ahí y no hizo nada para alejarse de lo que estaba viendo. Su corazón se le llenó de lujuria. Decidió tomar a la mujer y como la embarazó, entonces mandó a matar y puso a Urías al frente del ejército para cuando fueran a la batalla muriera y él quedarse con la mujer. Eso lo hizo un rey que se llama el rey David. Y aunque Dios lo perdonó, yo quiero que usted entienda algo. Tras su arrepentimiento, la consecuencia de su pecado personal no se detuvo. Vino el profeta, se cayó, perdóname, Señor. Dios lo perdonó, pero hubo consecuencias. Nadie se escapa de las consecuencias de sus desvíos. Dígale al que está al lado, nadie. Pero no tengas miedo. Porque todos hemos pecado. Y vamos a tener consecuencias de las cosas que hemos hecho. Tenemos un Dios que transforma las cosas para bien. Porque Él es bueno para aquel que se acerca con corazón verdadero. Pero para el altivo de corazón, lo que le espera es una pared fuerte. No es simplemente cuando. Aquel que es altivo, escúchame bien,
el enemigo lo va a atacar mucho. No. Lo va a atacar mucho, ¿tú crees? Al que es altivo. No, porque ya lo tiene. Porque ya lo tiene. Lo va a dejar tranquilo en una esquinita para que siga siendo altivo. Yo vivo bien, yo estoy tranquilo, a mí no me pasa nada. Dale, sigue caminando. Porque la pared viene pronto. Sin embargo, aquellos que deciden caminar por Dios son ¿qué? La presa que por la cabeza de cada uno de nosotros va a haber mucho dinero. Y por lo tanto, usted sabe que al caminar delante de Dios, usted tiene que ser como un soldado. En la Biblia no dice vístete con un disfraz de soldado. En la Biblia dice ármate con la armadura de Dios para que puedas ¿qué? Enfrentarte a las acechanzas, the schemes, the mental things, las cosas mentales que el diablo te va a tirar por delante. La diferencia entre tú y un animal es tu mente. Tenemos hígados, pulmones, tenemos muchas cosas. Lo mismo. La diferencia es la capacidad que tú tienes para pensar. He ahí el centro de control de tu vida. Controla tu centro de control con la palabra de Dios y el diablo tendrá que huir. Entonces, David no podía reprender al demonio por la rebelión de su hijo Absalón. Escúchame bien. Porque el pecado le siguió. Le siguieron las consecuencias después de que él hizo esto. El sufrimiento y la división de su casa y la muerte de su hijo vino después como consecuencia. Y tú me dices, pastor, ¿en dónde está eso en la Biblia? Ya tú vas a ver. Ya tú vas a ver. Por esta razón, David no podía reprender al demonio por la rebelión de su hijo Absalón, que estaba buscando para matar a su propio padre. No solamente eso. Él estaba viendo la cosecha de su propia siembra. Según el relato bíblico, la rebelión de Absalón, hijo de David, está conectada con las consecuencias del pecado de David. Especialmente su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Y te voy a decir por qué. Después de confrontar a David, Natán, el profeta que vino a decirle, cometiste mal, le anunció el perdón de Dios a David. Pero también le dijo que habría unas consecuencias temporales por su pecado. Segunda de Samuel 12:10. Ahora pues, no se apartará jamás de tu casa la espada. Esa fue una de las consecuencias. Ahora por tú hacer esto, las consecuencias es que la espada estará dentro de tu casa. Inside. No es dentro del templo, no es dentro de la dinastía, no, es dentro de su casa. Casa, mujer, hijos, niños, nietos, dentro de su casa. También en 2 de Samuel 12:11 le dice, yo levantaré el mal sobre ti de tu misma casa. De tu misma casa, de tus hijos, de tu yerno, de tu padre, de tu madre, de todo dentro de tu casa. Esa es la consecuencia por el pecado que él cometió, con irse con la mujer y matar al otro. Él no podía ir decir, reprendo, cancelo. No puede, ¿por qué? Porque el que lo dictó fue Dios como disciplina para su vida, porque él pecó. Y lo máximo que podía hacer es escribir los salmos que escribió. Señor, por favor, se está muriendo mi alma dentro de mí. Levántame, Señor, devuélveme el gozo que antes tenía. Eso es lo máximo que podía hacer porque él sabía las consecuencias. Y en vez de matar a su hijo, que pudo haber matado a su hijo un montón de veces, ¿qué es lo que decidió hacer? Correr de su hijo para no matarlo. Pero su hijo estaba buscándolo por donde quiera porque quería su trono. Dentro de su casa había espada. Posteriormente vemos una cadena de tragedias familiares aquí con David. Vemos que la muerte de su hijo nació, la muerte de su hijo de Betsabé. Primera consecuencia, le embarazó. Él trató de ayunar para que Dios le cambiara el destino al hijo de Betsabé que tuvo en adulterio con ella. ¿Y qué pasó con el hijo? Esas son consecuencias. Consecuencias. Por eso es que usted tiene que decodificar, usted tiene que hacer una examinación de la vida de usted y determinar si las consecuencias que usted está teniendo son consecuencias de rebelión y de separación. Y usted también tiene que determinar si las consecuencias o las cosas que están saliendo de su vida simplemente es porque usted vive en un mundo caído.
Y cuando usted establece mundo caído, contra un huracán, ¿por qué Dios? No le digas por qué, si ya te lo dije. Y cuando salgas a caminar, tienes que ir con flecha, con de esto, con lo otro, con de todo, con todas las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque estás metiéndote donde hay freaking bears. No puedes ser tan tonto. El Señor me va a salvar, no importa. El Señor lo puede hacer, pero no tentes al Señor tu Dios. ¿Me van entendiendo? Tienes que entender el mundo donde vives. Tienes que entenderlo. Después de ahí, la violación de Tamar por Amón. Después de ahí, el asesinato de Amón por Absalón. Después de ahí, la rebelión de Absalón contra David. Después de ahí, la muerte de Absalón trágica. David no quería matar. No quería matar a su hijo. Pero su hijo quería matar a su padre. Espada dentro de la casa. Consecuencia. Por eso, muchos intérpretes entienden que la rebelión de Absalón fue una de las consecuencias anunciadas por Dios a la raíz del pecado de David. Y sin embargo, es importante notar una distinción. La Biblia no presenta a Absalón como una simple marioneta obligada por Dios para rebelarse en contra de David. Simplemente hubo pecado dentro de la casa, hubo una imperfección. Nunca lo podemos entender al 100% porque no estábamos ahí, pero leemos ciertas historias. Y el hijo se rebeló y se fue en contra de su padre. Pero David sabía bien lo que le venía. Y por eso es que Dios lo llama conforme a su corazón. Un asesino conforme a su corazón. Un adúltero conforme a su corazón. Un hombre que era lujurioso conforme a su corazón. Eso lo que significa es que David era totalmente y perfectamente imperfecto. Pero lo que sí sabía hacer era venir delante del Señor y no picharle a Dios de quién Él era. No ficharle a Dios. Estas son las consecuencias que yo me merezco. Porque tu misericordia esté sobre de mí. Que mis generaciones, wow. Ahora yo puedo ver las oraciones de David y decir, wow. Por eso fue que Dios lo llamó conforme a su corazón. Entonces, David era responsable de su pecado y Absalón era responsable del suyo. Dios en su soberanía utilizó los actos pecaminosos de Absalón como parte del juicio temporal sobre la vida de David. Pero Absalón actuó por su propia decisión y ambición y resentimiento. Y por eso es que esta historia suele usarse para enseñar una verdad importante, la de David. Que aunque Dios perdona el pecado, dile al que está a tu lado, Dios te perdonó si te arrepentiste, dile. Pero dile, no seas tan loquito tampoco. No se lo diga, porque aunque Dios perdona el pecado, cuando hay arrepentimiento genuino, el perdón no siempre elimina todas las consecuencias terrenales de nuestras acciones. Dios te perdona y perdonó a un ladrón que robó un banco. Sí, Señor, te perdono la sangre de Cristo, pero preso 35 años. No vas a escapar de las consecuencias de las desobediencias. Lo puedes hacer por un tiempo, pero a lo mejor hay algunos en el mundo que lo han hecho, pero se enfrentarán al Dios vivo pronto. Entonces es importante, David fue restaurado a su relación con Dios, pero aún tuvo que experimentar el dolor de sus decisiones que trajeron a su familia. Usted está viendo ahora. Ponme el PH6 para que tú veas. Hebreos 12 del 5 al 11. La disciplina divina, aquí en donde está. Miren qué importante. Esto es lo que hace Dios. Síntomas, dolor por pecado personal. Dios utiliza un proceso pedagógico para enseñar. Y cuando tú estás muriendo, santidad y perfección, Dios comienza a cortar todas las cosas que no debe. Y eso duele. Eso duele. Este pasaje bíblico nos da la clave de cómo interpretar este dolor si somos hijos. Mira lo que dice Hebreos 12:5. Dice, porque el Señor al que ama le deja hacer lo que le da la gana. Lo disciplina.
Lo disciplina. Si el sufrimiento es por pecado personal, el dolor tiene un propósito pedagógico. A un hijo de Dios, cuando peca, el dolor tiene un propósito pedagógico. No busca destruirte como el enemigo busca destruirte. Busca corregirte para que participes de su santidad. Pero si somos orgullosos, cuando llega la corrección no la aceptamos. Y cuando no la aceptamos, viene la separación. Viene y la prueba trae consigo un montón de ramificaciones que tienen consecuencias nefastas en la vida de nosotros, como comunidad de iglesia y como vida personal. Entonces, la perspectiva correcta acerca de esto, la perspectiva correcta. El pecado personal produce un cortocircuito en nuestra comunión con Dios. Un cortocircuito. Y abre puertas legales espirituales. Y mire bien esto, es importante. El Salmo 32, del 3 al 4, David describe el sufrimiento físico y mental del pecado oculto. Y aquí es donde dice, mientras callé, porque él cayó con Besá, ¿verdad? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi verdor se volvió en sequedad de verano. Ahí está siendo ¿qué? Honesto. Estoy feo para la foto y peor para el video. Estoy seco porque creo que estoy bien, pero en realidad estoy mal. Me di cuenta de lo que hice y estoy tratando de manipular las circunstancias con ayuno. Y estoy tratando de manipular todo y lo que se necesita es un buen perdón y un olvidar. ¿Me vas entendiendo? Y ahí es donde el enemigo comienza a tomar control en la vida, destruyendo uno tras uno. Oh, qué bien lo puedo ver. Aquí el sufrimiento es un termómetro que te avisa. El sufrimiento es un termómetro que te está avisando, que te está diciendo, mira, haz esto de esta manera, mira, te está avisando, detente, está fuera del diseño, escucha tus palabras. Escucha tus palabras. Y tú verás que a veces nos salimos del diseño. Ahora, mire bien, el último, póngalo para atrás, Sandra. Miren qué interesante. ¿Me van entendiendo? ¿Están siguiéndome? Entonces estamos en el tercero, el ataques espirituales. Oh my God. La teología de la oposición y el perfeccionamiento. Un ataque espiritual. Esta categoría es la más malinterpretada de todas las categorías. Satanás no ataca la carne con pecado. Eso es tentación. Es que el diablo es malo y por eso fue, de verdad, echándole la culpa al diablo. Se me quemó el arroz, fue el diablo. Fui infiel, fue el diablo. Porque él es malo. Es que el diablo es malo y busca separación y tú guardando grudges con somebody. Escúcheme, esta categoría es la más malinterpretada. Satanás no ataca la carne con pecado. Eso es tentación. Dile, lo que yo siento por ahí, para desviarme a veces, dile, ese es mí, ese soy yo mismo, ese es por dentro, esa es mi tentación. Dile, es tu tentación. Sí. Pobrecito diablo, le estamos culpando todo el tiempo en momentos. ¿Estás entendiendo? Todo el tiempo tienes que mirarte a ti mismo en momentos y comenzar a pensar un poquito más claro. El ataque espiritual es el intento de la fuerza de las tinieblas de desvalidar la fe de un creyente legítimamente justo. ¿Usted me va entendiendo? Cuando hay estos ataques espirituales, tú estás comiendo en tu casa, todo va bien y de repente, de la noche a la mañana, como Job, ¡pum!, se te desaparecen los hijos. Dios, ¿qué pasó? ¿En qué pequé? ¿Cómo que en qué pecaste? Hiciste el análisis y te diste cuenta que no has pecado de la manera que estamos hablando, ¿verdad? De una manera voluntaria. Y te estás dando cuenta que estás en un momento difícil de tu vida. ¿Pero qué yo hice? ¡Ay! ¿Qué clase de propósito te espera? Porque el enemigo se para en la puerta para que ella no abra. Y tú, si que decodificas esto inapropiadamente, vas a empezar a echarle la culpa a Dios.
Y lo que tienes que hacer es decir en el nombre poderoso de Jesús: espero en tus tiempos, pero que Jehová reprenda. Ay, reprende tu propio pecado para ver qué pasa. Pero cuando tú estás en momentos de prueba y en momentos de vicisitudes y tienes una potestad bloqueando el proceso para que tú no puedas llegar al lugar del destino que el Señor ha trazado para ti, es el momento en el cual tú tienes que pararte como soldado y demostrarle tu fe a las huestes espirituales. Ponerte tu casco, ponerte tus zapatos y coger la puerta. El Señor me dijo que yo venía por aquí. Todos ustedes están en el medio. En el nombre poderoso de Jesús. Esta es mi casa y aquí reina el Señor de señores. Este es mi trabajo. Aquí reina el Señor de señores. Cuando yo observo que mi vida está viniendo calamidad inesperada, calamidad que yo no sé de dónde vino, yo digo: Señor, estoy en tus manos. ¿Qué propósito gigantesco hay sobre la vida mía que tú has diseñado para mí? Y me voy a quedar aquí. Y no voy a dudar del destino que tú me tienes. Pero si estoy pasando por un momento como este, difícil, y fui yo el que metí la pata, por más que yo reprenda al demonio, ¿estás qué? Estás pensando mal. Estás pensando mal. Estás desplazando tu responsabilidad para algo que no tiene nada que ver. Eres tú. Cuando yo me paro en medio de un huracán, en medio de las cosas cotidianas del mundo caído, y comienzo a decirle al mundo: ay, ¿en qué pecado? Bro, estamos en un mundo caído, esas cosas van a pasar. Chill out. Chill out. Da 2 pasos para atrás y di: esta casa mía en medio del huracán, Dios, tú la vas a proteger. Y si no la proteges, Señor, chill out. You still got. Si paso por enfermedad, porque yo comí súper mal, pues son consecuencias. Pero si yo estoy tratando y me pasa algo, chill out. Y yo no quiero menospreciar el dolor del ser humano, porque tiene que ser. Yo he visto mucha gente en el hospital y mucha gente adolorida que no hicieron nada para llegar ahí. Y lo que hacen es llorar. Y yo me callo, yo no les explico nada, porque lo que hay que hacer es guardar silencio, porque no hay explicación, aunque yo tenga una. Lo que yo sé, que como quiera, en medio de todo eso, si yo comprendo que yo estoy en un mundo como este, en medio de las vicisitudes que me pasan, yo le doy gloria a Dios. Señor, tú viniste en la cruz del Calvario para redimir este mundo. Algún día bajarás de las nubes como poderoso, allá en las nubes, from the clouds of heaven, and you will say to this world, let's go, and everything is going to be organized. Y vamos a poder tocar una serpiente, te vas a poder montar encima de un león, y vas a poder caminar por donde nosotros caminamos, así como un mosquito te pique, y todas esas cosas van a pasar, y ahí tú vas a descubrir por una vez y por todas que toda la vida te estuviste quejando por cosas que tenías que simplemente aceptar para que pudieras programar correctamente tu vida. Aleluya, Dios está aquí. ¿Estás entendiendo? Entonces, es importante que entiendan una cosa. En este caso, el ataque espiritual es una guerra legal de resistencia. Los fundamentos bíblicos para todo esto lo vemos en el PH7. Pónmelo ahí en el libro de Job, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Vaya allá para que usted vea. Mire qué interesante. Todo eso, tómele una foto y lo ve en su casa. Es importante que usted entienda esto. En el manual por excelencia de esta categoría, que es el libro de Job, Dios mismo da testimonio de Job y dice: hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado de maldad. Lo dice Dios. Lo que le está pasando a Job no es por su pecado. Es porque hay un propósito para Job. ¿Y cuál es el propósito de Job? Enseñarnos a nosotros hoy. Dios, por encima, miles de años después, nos dio el libro de Job para que usted estuviera claro, y lo utilizó a él para traer un mensaje poderoso a la vida de nosotros. El sufrimiento de Job no vino por un mundo caído, no vino por el mundo caído. No vino por ese mundo caído. Aunque se usaron desastres naturales en el proceso. Sino, tampoco vino por pecado personal. ¿Por qué vino? ¿Por qué vino el sufrimiento de Job? Vino porque había un debate en las regiones celestes sobre la motivación de la fidelidad de Job.
Él está manejando un cabrito con su esposa dándole un besito, mientras en otro lugar le están programando para llevarse su vida y él no lo sabe. Usted vive, no sea teopráctico, porque cuando le lleguen estos momentos, usted no va a saber cómo lidiar con estas cosas. Pero si usted sabe que en algún momento su nombre va a ser tirado al medio y van a decir, ¿dónde está José? Allá predicando en la iglesia, gozando y yendo al gimnasio. Claro, porque tú siempre le estás dando todo, pero quítalo un poquito, pásalo por un poquito de estrés para que tú veas cómo él te odia. Y de repente José, en el mismo medio de su vida, en el apogeo más brutal de su experiencia, en el desarrollo más brutal de su experiencia, adorando a Dios en sus rodillas, cantando, levantando sus manos, buscando el rostro del Señor, le llega calamidad. Y si él no está claro, él le echa la culpa a Dios. Y si él no está claro, comienza a decirle, a hacer otras cosas. Comienza a culparse él mismo. ¿Qué yo hice? 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 Y lo que tiene que hacer es pararse y decir, Señor, I don't know what's going on. I don't know the reason for it. But what I know es que como Job, you got something for myself. In Christ Jesus. Tienes algo para mí en el nombre de Jesús. Y por lo tanto, cuando ahora se para, ahora ahí, ahora no está. Porque a mí, Señor, revélame qué yo hice. Está analizando, escribiendo en un papel. Mira mi vida cómo va. Mira mi vida cómo va. Estoy entendiendo. Esto es mucho más complicado que ser un insensato caminando por el mundo, reaccionando a las consecuencias y a las cosas que están pasando en el mundo. Yo no soy insensato. Yo me siento, yo evalúo mi vida y hago restituciones y hago cosas en el proceso para entender que lo que yo estoy pasando hoy a lo mejor es simplemente un ataque al enemigo. ¿Y usted sabe qué? Que si el enemigo se cansa de tirarle, ya no puede y huye como a Job. ¿Tú sabes a quién va a ir? Al que está sentado a su lado. Y ahí buscó a la esposa. Y la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y él volvió con fuerza y dijo, no. Adoraremos a Dios solamente en los momentos buenos y en los malos no. Mujer, corrígete. Y ahí es donde viene toda la experiencia. Y después le siguió a los amigos. Y a todo el mundo alrededor. Porque el enemigo va a usar siempre el que no entiende esto para destruir algo que está creciendo. Es importante que usted entienda esto bien hoy. Hoy, mayo 31 del 2026, marcado por la mano del Espíritu in this place. Porque esto va a crecer. And you gotta be ready or not. Tiene que estar listo hoy en este día. Entonces, mira ahí. Esto vino a la vida de Job porque Satanás decía que Job servía a Dios por interés. El dolor de Job fue una plataforma para demostrar la fidelidad pura que él tenía para que nosotros pudiéramos ver cómo se ve en los conflictos. Ponme el PH 8 para que tú veas. Lucas 22, y estoy terminando. Mire qué interesante esto. Lucas 22, 31 al 32. Pedro. Míralo ahí, qué interesante. Simón, y aquí Satanás. Pedido para zarandearte. Estoy orando, Señor, gracias por la vida que me estás dando. Este facilitismo está brutal. Estoy gozándome. Gracias, Señor. Qué bueno. Y allá, de repente sientes una voz que dice, Mariana, prepárate. Porque han pedido tu nombre para zarandearte. ¿Y por qué a mí? ¿Pero por qué no? ¿O quieres ser un gandul castigado en la esquina que no hace nada para Dios? ¿O quieres ser un instrumento para Dios? Si tú quieres ser un instrumento para Dios, hold on. Stand up. Let's go. Vamos para adelante, que venga lo que venga. Y cuando venga lo que venga, nos sentamos a analizar. Viene de aquí, viene de allá, viene de acá. ¿Qué pasó? No, yo estoy bien. ¿Estás bien tú? Entonces, ya aquí. Pues mira, esto fue el mundo. Ten cuidado. Hold it. Chill.
No, mira, de verdad, vamos a orar. Si estamos aquí en el nombre de Jesús, Señor. Estamos aquí, estamos viendo tus artimañas. A veces yo he estado aquí y yo estoy tranquilito aquí. De repente empiezan a venir pensamientos de esto, de lo otro, cosas del negocio. Y salgo allá afuera, levanto mis manos así para arriba y digo, Señor, in the name of Jesus, I can see you. Te puedo ver. Sin embargo, como te puedo ver, te resisto. No hay nada que tú puedas hacer, porque todos tus caminos Dios me los está revelando y yo esperaré en su mano gloriosa. Nunca Dios me ha dejado en vergüenza. Nunca Dios me ha dejado en vergüenza. Entonces, Jesús le dice a Pedro, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Cuando yo entiendo que la calamidad que vengo no viene por mi pecado o por el mundo, sino porque estoy pasando por una prueba, el Señor ruega por mí. ¿Cómo me voy a alejar? ¿Cómo me voy a alejar en los momentos difíciles? Él puede zarandearme todo lo que quiera, pero si yo sé de dónde viene, si yo vengo que la prueba está delante de mí para yo brillar como una luz en Cristo Jesús, entonces chilao. Segunda de Corintios 12 del 7 al 9, el aguijón de Pablo. Mire qué cosa. Pablo revela, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Mire qué interesante. Pablo entendió perfectamente que la fuente era un mensajero demoníaco. ¿Y para qué era ese mensajero demoníaco? Para que él no se la guillara del mejor. Entonces, pero también entendió la soberanía de Dios al permitirlo, para que no se enalteciera su corazón y para que el poder de Dios se perfeccionara en la debilidad de él. Él entendió. Si no, estuviera reprendiendo todos los días del dolor. Reprendo. Pero él sabía que él tenía un problema de altivez. Y como tenía un problema de altivez, necesitaba algo que lo mantuviera en check. Eso lo puede hacer una persona naif. Eso lo puede hacer una persona ignorante de la palabra. Eso lo puede hacer una persona que vive en su egocentrismo todos los días, de que quiere alcanzar todas las cosas que le dan la gana sin Dios. No, solamente eso lo puede hacer un Pablo que analizaba su vida y de nada tenía cargo de conciencia. ¿Me van entendiendo? No sé. La perspectiva correcta en ese. Pónmelo para atrás otra vez, Sandra. El ataque espiritual nunca es para pagarte por algo malo que hiciste. Es para detenerte de lo bueno que el Señor va a hacer a través de ti. Acuérdate bien. O para probar la autenticidad de tu fe ante el tribunal celestial. Como dice 1 de Pedro 1:7, la fe tiene que ser probada con fuego para ser hallada en alabanza, gloria y honra. Levanten las manos quienes quieren crecer en Dios aquí. Prepárate. ¿Cuántos aquí quieren predicarle y que la gente se salve? Prepárese. Sepa orar apropiadamente y entienda que los conflictos que llegan en el proceso no llegan necesariamente porque tú has hecho necesariamente algo o es tu culpa. Es porque llega, porque hay propósito en esta casa de grandeza para el Señor. Hay propósito. Hay propósito. Y para entender ese propósito, me es menester pasar por muchos sufrimientos. Este es el momento donde cada uno de nosotros tiene que decidir si quiere cargar esta carga pesada con todos nosotros. Este es el momento donde todo el mundo tiene que decidir si quiere dar el paso extra. Como le dijo Jesús, ¿cuántos de ustedes van a hacer y van a pasar y van a tomar la copa que yo voy a tomar? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a sufrir y a perdonar y a dejar que los abofeteen en el momento? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a dejar atrás las calumnias por amor a Cristo? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a sufrir por esto y quedarse callada la boca en vez de simplemente estar defendiéndose? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos? Jesucristo se quedó solo. Se fue todo el mundo. Se fue todo el mundo. ¿Entiendes? Porque no todo el mundo está dispuesto para esto. El peligro de errar, y termino
de seguro. El peligro de errar en el diagnóstico de todo lo que nosotros hemos estado hablando es dolor innecesario. El peligro de tú no entender dónde te encuentras es unnecessary pain and sorrow and depression. Unnecessary. Es innecesario. Como bien les planteé, si intentamos esto, si interpretamos esto con inteligencia espiritual, el dolor se ve destructivo. Destructivo. Mientras los 3 errores de diagnósticos basados en estos, sí. Mire, vamos a darle una cosita más. Y con esto terminamos. 3 errores de diagnósticos basados en estos fundamentos. El fundamento número 1. Confundir el mundo caído con pecado personal. Vamos, ¿lo tiene? ¿Lo ha entendido? Es lo que hicieron los amigos de Job. Elifaz, Bildad y Zofar. ¿Está viendo? Les decían consistentemente, tú sufres es porque algo oculto tú tienes. Esto es teología simplista. Es cruel al corazón de los hombres. Produce contienda, produce condenación a los demás. La segunda, confundir pecado personal con ataques espirituales. ¡Wow! ¡Wow! Apúntelo, por favor. Apúntelo. Es el creyente que unge las paredes con aceite porque tiene crisis financiera. Y se queda acostado en la cama. Esto no me lo va a quitar el gobierno nunca. A mí nunca me pasa en el name of Jesus. Vete a trabajar en lo que tienes que hacer. Para que puedas pagar el bill. ¿Me vas entendiendo? Ahí es donde empieza todo esto. El creyente que pone aceite a todo, pero se niega a dejar de ser perezoso o de administrar bien. El diablo no está robando lo que tú mismo estás desperdiciando. El diablo no te está robando si eres tú el que lo estás tirando para arriba. Yo conozco 2 personajes cuando yo era chiquito que entraba a un bar y agarraba dinero y lo tiraba en el bar así. El papá del personaje. Él tenía que tirarse en el bar y agarrar por debajo de las mesas para llevarle dinero a su casa. Porque este personaje cogía, se emborrachaba y tenía necesidad en la casa, entraba al bar y los tiraba. Pero qué inteligente fue este muchacho, que se tiraba en el piso a recoger el dinero que su papá tiraba alrededor. ¿Ves? Todo esto es importante que lo entendamos. El diablo no está robando lo que tú mismo estás desperdiciando. Y el punto número 3, confundir ataques espirituales con abandono de Dios. Por favor, no haga eso. Sepa dónde usted está. Pensar que porque estás bajo una tormenta espiritual, Dios se ha alejado. No, Señor, al contrario. El zarandeo de Satanás es la prueba que el enemigo te ve como una amenaza seria para su reino. ¡Qué privilegio sufrir por Cristo! What a privilege is suffering for Christ. Porque eso significa que tú eres una amenaza total. Eres una amenaza, caminas por el camino y el diablo te está tirando por todos lados. Pero wow, tú tienes que decir, pan, Señor, qué grandeza. Pan, Señor, qué grandeza. Pan, Señor, qué grandeza. ¡Qué grandeza me espera! ¡Pan! ¡Qué grandeza me espera! Cristo en la cruz de Calvario hizo lo mismo. ¡Guau! Látigo, ¡qué grandeza! Látigo, ¡qué grandeza! Todo es la experiencia que tenemos que tener. Cuando el creyente aprende a aplicar estos 3 filtros bíblicos, adquiere una madurez inquebrantable, una madurez que pasa por encima de los sentimientos y del qué dirán y las opiniones de los demás. Cuando resiste al diablo y cuando simplemente descansa en los abrazos de Dios en medio de un mundo que gime, todo cambia. Todo cambia, vive feliz, vive en gozo, vive sabiendo que todo lo que viene tiene propósito. No te ahogas en un vaso de agua, no te deprimes por el pasado y tampoco eres ansioso del futuro. ¿Sabe por qué? Porque has reconocido lo que Dios hace y por qué y cómo el enemigo ataca. El dolor, para terminar, es inevitable en este mundo. Inevitable. Inevitable. Pero el sufrimiento destructivo es opcional. Se lo repito de nuevo.
El dolor es inevitable en este mundo. Pero el sufrimiento destructivo es optional. You decide. You decide. No permitas que un error de diagnóstico te robe la paz o te aleje del Creador. Cuando la tormenta llegue, mírala con los ojos del Espíritu. Si hay algo que corregir, hazlo con humildad. Si es el peso de un mundo caído, descansa en su gracia. Si es el ataque del enemigo, levántate con autoridad porque el Señor ya está intercediendo por ti. Dios no usa el dolor para destruirte. Nunca. No te dejes engañar. Dios no usa el dolor para destruirte, sino para perfeccionarte en Él. Confía en ese diseño que yo te acabo de explicar. Si usted debería darle playback a esta predicación por 2 semanas. Playback. Una y otra y otra y otra vez. Hasta que se quede grabado en la mente de una vez y por todas. Confíes en su señorío. Guarda tu corazón y recuerda que cada prueba entendida con sabiduría es solo la plataforma para mayor cercanía y intimidad y madurez y victoria con Dios. Porque todos nosotros estamos diseñados para vencer en Cristo Jesús. Y si ese eres tú, entonces ponte de pie. Saludos a aquellos que nos están viendo a través de los medios. Espero que esto haya sido de bendición grata para tu vida. De bendición grata para tu vida. Comparte esto para que lleguemos a los corazones de las demás personas, por favor. Tenemos que salir del anonimato. Dios está hablando con poder en nuestra casa. Estamos haciendo esto para que el Señor toque los corazones de todos ustedes con mucho esfuerzo, con mucha mansedumbre y con mucha disciplina. Que el Señor los toque, que sea de bendición y nos vemos para la próxima. Dios les bendiga.